Vivimos en una época donde la gente tiene la mente muy abierta y el tema sexual ya no es un tabú. Pero cuando se trata de una educadora que quiere llevar una agenda, señores, de diversidad de género a un colegio, pues se torna escandaloso, como lo que está ocurriendo con el Colegio Babeque. Recibí la denuncia de varios padres preocupados porque esta profesora pues ha llevado una agenda muy distinta a la que los padres quieren que sus hijos sepan sobre lo que es la educación sexual. La directora fue interrogada por niños, niñas y adolescentes en esta semana, estuvimos por ahí. Debo aclarar que esto no es un asunto ni un tema personal, ni tampoco de odio, como han querido decir, porque desde que uno habla y toca este tema de la diversidad de géneros, pues la comunidad se molesta. No hay una periodista que haya dado más apoyo a esa comunidad que yo. Pero cuando se trata de niños y cuando se quiere distorsionar, como es la denuncia que he recibido, pues yo tengo una responsabilidad social que va por encima del afecto y del respeto y de lo que yo pueda pensar, de que cada quien puede hacer y ser, y es libre de hacer lo que quiera con su sexualidad, porque así es. El adulto sí puede decidir, pero los niños no. Entonces no podemos permitir, si ciertamente esto se está dando, como han dicho los padres, no se puede permitir. Hay reglas, hay un currículum, hay una línea desde el Ministerio de Educación que evita y es muy clara cuando se trata de manipular o de llevar situaciones distorsionadas a la mente de nuestros niños, sobre todo en la sociedad que estamos viviendo. Así que hay que tener cuidado con eso. Repito, no es personal, pero llegar a incitar al erotismo, ya, ahí hay que tomar medidas. Por eso presentamos este trabajo. Insisto, no es en contra de la comunidad, ni es una crítica, es una alerta. Y hay que prestar atención, porque ya demasiado tenemos con esta vida loca que están llevando muchos de nuestros muchachos. Adelante, producción. Con más de 40 años impartiendo el pan de la enseñanza, el Centro Babeque se ha posicionado como un referente en el sector educativo. Sin embargo, sus años de luz se han visto salpicados por un grave escándalo que ha puesto a tambalear su reputación. El 1 de noviembre del corriente año, la señora Loren Montalvo publicó vía Twitter una denuncia en la que señaló que una maestra del prestigioso colegio mostraba escritos sexualmente explícitos a alumnos menores de edad. Eso nos sorprendió a todos los padres y me cayó muy mal sobremanera, porque uno manda a los hijos a la escuela a estudiar y a que lo alfabeticen, y más un colegio de esa índole, Colegio Babeque, que es muy prestigioso en el país. Nos sorprendió mucho sobremanera. Lo que yo leo me define en determinado momento. Entonces yo también eso lo que voy leyendo lo voy defendiendo. Entonces, aunque no tengas intención, de una manera u otra, malsana, se traduce en un vínculo sexual a un menor que no está llamado a esa parte, ni va a la escuela a esa situación. Como una pequeña chispa sobre hierba seca, la publicación de la señora Montalvo comenzó un voraz incendio. Se revelaron textos eróticos que la maestra ponía a disposición de los alumnos de hasta 11 años de edad, como este poema donde sobresalen palabras como embestida, verga, prostituto de infancia, entre otras. Los niños no necesitan ser erotizados, los niños no necesitan despertar sus intereses sexuados, los niños necesitan la educación que les permita la aceptación de sus cuerpos y de la diversidad en función de lo único que hay hasta hoy día establecido, 2 sexos, hombre y mujer. Después todo lo que se hable va a incidir en que se esté hablando de activismo, de asuntos de género, y en la educación sexual solo se habla de sexo, hombre, mujer.
Auristeli Peña Solano, de 34 años de edad, es la docente que protagoniza todo este entuerto. Se desempeñaba como maestra de lengua española y literatura. Según reseñas que hemos compilado, la docente tenía mucha afinidad por encumbrar a los alumnos del Babeque por el camino de la lectura. Tanto es así que para junio del 2020 fue premiada junto a su homónima María del Mar González Tejera en el concurso Inicia Educación por impulsar en los alumnos del centro un método para desarrollar su pensamiento crítico basado en un club de lectura desde la biblioteca del Babeque. Pero de la lectura a lo sexual hay un abismo de diferencia que comenzó bien y acabó muy mal. Ella incide a los estudiantes a que se decidan por un género, sobre todo es lesbiana. Ella es activista y dice que el sexo no tiene límite. Dice que la persona tiene que preferir su género, su sexo, y así no fuimos creados. Las iniciativas pro lectura por parte de la docente siguieron el Babeque con la formación de un club llamado Lentes Púrpura, que incluso organizaba actividades y concursos en el centro. Resulta que dicho nombre coincide curiosamente con una organización que se dedica a políticas a favor del lenguaje incluyente, dígase ella, nosotres, a la defensa de los derechos homosexuales, trans y una clara inclinación a la ideología de género. El género es una categoría de análisis que fue integrada a partir de los estudios feministas de la sociología para poder identificar las diferencias con que como los hombres y las mujeres vivimos la sociedad en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito político. Contrario a la excelente definición de género ofrecida por la experta, los padres asumen que las acciones de la docente no tienen nada que favorecer a las políticas de derechos e igualdad, sino más bien con adoctrinar a los alumnos a la aceptación de la diversidad de géneros, una corriente que muchos afirman forma parte de una agenda en la que hay detrás países e importantes organizaciones y pretende dar un nuevo valor a la sexualidad humana, sin tomar en cuenta la naturaleza biológica y psicología del ser. Nos vamos a la ley 136, donde dice que toda persona, y principalmente aquellos funcionarios que tienen a cargo el bienestar del menor, tienen que, de manera u otra, el deber de cumplir con ese desarrollo habitual del menor. ¿Qué quiere decir? Que una maestra que piense lo que entiende en su interior, necesariamente no puede eso delimitar lo que el niño o no aprende. Es decir, que usted en su vida privada ejerce una noción particular, que usted tenga una creencia, que usted tenga una cultura, que usted tenga una sociedad, eso no se le puede indicar al niño de una manera clara. La maestra se ha dado a conocer como activista y defensora de las tres causales, pero en una de sus publicaciones en Instagram cruza la línea de la docencia. En esta publicación hecha por el Babeque, vemos a alumnos de la Auristeli frente a un mural que realizaron por el Día de la No Violencia contra la Mujer. Si acercamos la imagen, se puede leer el nombre del club de lectura, Lentes Púrpura. A la par de la publicación del centro, la docente también publicó la imagen en sus redes sociales, pero allí un detalle llamó la atención de algunos padres. Llamó a sus alumnos activistas, palabra que tiene una connotación distinta a la de estudiante. En una simple definición, un activista es alguien que actúa a favor en una campaña por el cambio, normalmente en cuestiones políticas o sociales. La escuela es un centro donde este joven, niño, niña, adolescente, se desarrolla y de una manera u otra, por la misma condición de quien está hablando, yo tengo un beneficio en una nota, que en el niño, niña, adolescente se puede traducir en muchas cosas psicológicas, en vacaciones, en una condición social dentro de la escuela, en una condición familiar de sacar una buena nota.
por lo que diga el maestro va a significar en el niño hacerlo de una manera habitual y defenderlo en determinados casos. Lo que indica es que el maestro no debe traspasar las líneas de tratar de una manera u otra, bajo el contexto de lo que cree, inducir al niño a esa parte. Colocando al centro los hechos que han acontecido, a ambos lados existen defensores y detractores que se han manifestado por distintas vías, pero lejos del clima de la disputa, hay varias preguntas por responder. ¿Estaba la maestra de lengua española tratando de educar sexualmente a sus alumnos? De ser así, ¿estaban alineadas sus intenciones y sus competencias curriculares? La educación sexual, el hecho de ser un tema tabú, debe de ser impartido por personas que tengan verdaderamente el conocimiento, el nivel, el dominio de lo que es el tema como ciencia y también el nivel pedagógico para que los niños puedan aprender lo que es necesario de acuerdo a las edades que tengan. Según la adecuación curricular del MINER, es en la asignatura de formación humana y religiosa donde se tocan los contenidos referentes a la sexualidad. Establece propiamente entre las competencias a identificar los cambios físicos, emocionales, sexuales y espirituales de la etapa de la adolescencia, con la finalidad de afianzar su conocimiento personal y espiritual. Siempre se ha dado, pero no de una forma organizada. Alguien daba un programa, alguien daba esto, ahora no. Ahora se elaboró un programa que se llama Educación Sexual Integral en Valores, que responde a lo que nos dice nuestro currículo educativo que tenemos que dar. Lo que no es educación sexual reproductiva, sino que trabajamos unidos al servicio de salud para que ellos nos puedan apoyar cuando necesitemos cualquier orientación. Entonces lo que hacemos es que damos lo que nos pide el currículo y orientamos por si necesitan un servicio de salud a un centro de salud que le pueda dar el servicio. Según el currículum, las competencias se pueden lograr mediante actividades como mesas redondas, dramatizaciones, indagación y socialización. No se habla en parte de lecturas eróticas. ¿La lectura erótica cabe dentro de la enseñanza de educación sexual? No, mi amor, nosotros no tenemos que estar colocando a los niños a leer cosas que no estén dentro de su currículo. Entonces, es por el contrario. Nosotros somos los que tenemos que alinear qué contenido le vamos a poner a nuestro niño acorde a su edad. Pero eso de que buscar una lectura erótica que lleve un doble sentido no está establecido en nuestro currículo. Es una ansiedad por estar en la palestra pública debatiendo temas que tienen su espacio, tienen su público y tienen sus edades. La educación sexual no tiene nada que ver con la ideología de género, no tiene nada que ver con lo que son las preferencias sexuales, ni con los derechos de activistas. La educación sexual tiene que ver con que el ser humano se conozca por dentro y por fuera. Cuando le quitemos el morbo, cuando le quitemos esa parte que hace que la educación sexual se convierta en información motivadora e instigadora hacia tener un acto sexual de adultos, entonces vamos a poder decir que estamos educando sexualmente a nuestros jóvenes. Los adolescentes solo necesitan de la educación sexual saber cuál es la prevención en salud de las infecciones de transmisión sexual, de las infecciones que se producen por un mal manejo en la higiene de sus órganos genitales, de lo que tiene que ver con el cuidado durante el proceso de la menstruación, de lo que implica sus cambios a nivel hormonal y cómo se refleja en su rostro con el acné y todo lo que tiene que ver con la adolescencia. Cuando al joven se le hable con naturalidad, con educación, con fundamento pedagógico, donde el único propósito sea mantener al niño o al joven o adolescente informado, pero no informado para que pueda accionar, hacer algo, sino con una actitud de conocimiento para que se pueda cuidar.
El educador sexual no motiva, no instiga a que los jóvenes exploren y quieran descubrirse tocándose con otros. El educador sexual lo único que hace es que se retrase ese interés por la sexualidad y por el erotismo, porque los jóvenes saben que es todo un proceso natural que toma su tiempo y espacio dentro y fuera de sus cuerpos. Otra arista donde brotan preguntas, y muchas, es sobre el papel jugado por el centro educativo, que encabezado por su directora, la señora Rosalina Perdomo, han guardado un férreo silencio pese a que el agua ya la tienen al cuello. Maestra, cuéntanos, ¿qué pasó, por favor? Cuéntanos, por favor, cuéntanos, ¿qué pasó? Maestra, cuéntanos, ¿puede decirnos algo a la prensa? Díganos algo de tanta mentira. ¿Y usted, la abogada? ¿Puede decirnos qué pasó? De momento, lo único que han hecho es emitir un comunicado público tras haber mandado una comunicación privada a los padres donde hablaban de subsanar lo acontecido, pero un poco tarde para ablandar habichuelas. Según las quejas, lo que se está dando en el Babeque no es nuevo, y así lo declaró una ex docente del centro, Ana Iris de la Rosa, quien dijo en pocas que todo lo que hacía Lauristelli era solapado por el centro. No es posible que un centro de estudio no se entere de lo que se está dando en una aula. En el caso, por ejemplo, de la educación, del centro educativo del Distrito Nacional, se dice y se comenta que habían, no solamente en WhatsApp, habían publicaciones en plataformas de redes sociales con anterioridad del hecho, donde se indica de una manera u otra alguna ideología a favor o en contra de algo. Yo considero que el colegio ha tenido gran parte de culpa, tanto el colegio como la directora, porque los colegios son para enseñar a los niños, no para incidirles sexo, ni mucho menos a su corta edad, demostrarles cosas que no van con su aspecto de niñez. Lo que podemos advertir aquí es que de una manera u otra falló el sistema completo, porque se supone, o de acuerdo a lo que establece la ley, ese servicio de educación debe de ser supervisado y regido por el Ministerio de Educación, que para eso tiene un distrito escolar, que es la supervisora inmediata del centro educativo. Pero agrega también que el centro educativo tiene una evaluación de desempeño de manera clara a cada uno de sus profesores o docentes. Pero también dónde queda el derecho de evaluación que tiene el estudiante con el maestro. Realmente, cada vez que vemos un fenómeno como este o un lamentable condiciones de esto, lo que podemos ver es que el sistema realmente está desconectado de lo que dice la ley, porque la ley es clara, de lo que dice la ley, de lo que se aplica. Según la Ley General de Educación 66-97, en su artículo 13, el Estado reconoce la operación de centros de enseñanza privada. En los artículos 14 y 15, queda claro que la operación de estos es bajo la supervisión del Estado dominicano. El sistema educativo es uno solo, con la parte privada y la parte pública, pero los lineamientos curriculares son lo mismo. Las normas de convivencia son las mismas. Entonces, el sistema educativo, pues las reglas son para todo el mundo. Y por esa razón, pues, quizá hay que entender que los colegios tienen sus lineamientos, pero a nivel de educación, la parte curricular es la misma. Sobre el particular de la enseñanza de la formación moral y religiosa, donde el currículo educativo nos habla de la sexualidad, el artículo 24 de la ley dice que las escuelas privadas podrán ofrecerla de acuerdo con su ideario pedagógico, pero respetando siempre la libertad de conciencia y la esencia de la dominicanidad. Esa es una situación que le estamos viendo, la estamos trabajando. No creo que sea nada, lo que sí es que cortar, pero entender
que los colegios, como te dije ahorita, además de ser un sistema, es una empresa. Y ellos tienen que manejarse con esa maestra. Ahora, ellos lo que tienen que tener es más vigilancia con lo que enseñan su maestro, que se cumpla lo del currículo. Entonces, ya eso está en todos los medios, se ha trabajado. Nosotros como ministerio nos estamos reuniendo con las autoridades del colegio, con todo lo que tiene que ver con el sistema privado, y estamos dándole los seguimientos del lugar. Pese al seguimiento que el Ministerio de Educación da al caso, vale preguntarse, de acuerdo a la normativa que rige el sistema, ¿se respetó la libertad de conciencia de los niños en este caso? Pero sobre todo, ¿fue violatorio a su aspecto sexual? ¿Y qué nos dice el Código de Protección al Menor? El principio quinto establece que los derechos fundamentales del niño están por encima de cualquier otra condición. Y eso implica que el niño tiene derecho a su opinión, derecho a tener un desarrollo sano, a una dignidad, pero también ese derecho superior del niño está por encima del derecho del adulto. Lo dice literalmente el principio quinto de la ley 136-03. Ahora, ¿qué pasa? En el tema sexual se conoce como una infracción penal a la ley 136 lo que es el abuso, tanto físico, psicológico como sexual. El abuso sexual tiene pena de 2 a 5 años de prisión y tiene multas de 2 a 10 salarios mínimos, conforme a lo que se establece el indicio de las personas que se involucran. Literalmente dice, profesores, padres y tutores están obligados a mantener la integridad y la dignidad del niño en todo momento. Hablamos de abuso sexual, conforme a la ley, cuando un menor es víctima por una persona adulta o un adolescente que más o menos que tenga 5 años por encima del de él, lo insinúe, lo constriña o lo vincula a cualquier acto de sexualidad. A cualquier acto de sexualidad. El niño no puede, porque hay una condición del menor. El menor tiene una definición de que está en desarrollo. Y por una condición normal de lo que es la biología, en el momento de que un niño o niña adolescente tiene contacto con la sexualidad, ya está entrando a un campo de lo que se llama la conciencia que no tiene. No tiene conciencia, no tiene la capacidad de decidir sobre una condición u otra que a lo mejor puede convenirle y que no. Ante este escenario, la culpa sobre quién recae y quién paga sobre el agua derramada y el haber sacado de su zona de desarrollo a todos los menores expuestos al erotismo y la ideología de género. En toda condición de niño, niña, adolescente, el Ministerio Público tiene una condición de oficio. El Ministerio Público no tiene que esperar que nadie denuncie. El Ministerio Público tiene la obligación de, en caso de una noticia como esta relevante, comenzar a operar todo el sistema investigativo a los fines de buscar una respuesta a esta situación. Aquí hay, en determinado momento, de acuerdo a lo que se puede observar, podemos ver que hay disciplinarias, por un lado, hay condiciones penales, porque sí hay un abuso psicológico. Ya el tema sexual va a quedar sobre el concepto en qué nivel el niño psicológicamente esté afectado en sexualidad, porque una cosa depende de la otra. Y a partir de ahí se va a ver las penas que establece la ley. Pero también en este caso el recinto, que viene siendo el centro educativo, tiene una responsabilidad civil, no solamente con los padres, también con el mismo sistema. ¿Y por qué? Porque en el artículo 1884 del Código Civil establece que viene siendo el colegio, que es el preposee, es decir, el comitente, el colegio es el comitente, debe de responder por su proceso, es decir, debe de ser solidariamente responsable de los daños que haga un subordinado, que en este caso viene siendo la maestra en caso de que fuese así. En la Ley General de Educación no tipifica textualmente la conducta que ha tenido la docente y por lo tanto tampoco se tipifica su castigo per se. El contexto en que nació la Ley de Educación fue un contexto social diferente. Estaba en un 97, la ley prohíbe la condición política partidaria no porque sí, es porque en ese momento realmente era
una condición propia por condición histórica de corrupción, un sinnúmero de situaciones, que prohíbe hacer en el centro educativo cualquier acto de proselitismo político. En ese tiempo se entendía. Sin embargo, las leyes tienen un cumplimiento en el tiempo que se va perdiendo, porque la sociedad va mutando, la sociedad va cambiando. Entonces, por eso, necesariamente se tienen que sentar las bases donde el legislador pueda advertir realmente cómo nosotros podemos socialmente desarrollarnos si estamos dejando solo al más vulnerable, que viene siendo el niño, niña, adolescente. ¿Por qué? Porque las únicas penas realmente que tiene el menor son abusos psicológicos, abuso físico y abuso sexual. Usted no va a encontrar otra condición dentro de la ley que no sea el rapto, la violación, y ya es un tema más profundo. Pero de manera clara no existe una normativa actual que te pueda ni siquiera definir qué es una ideología de género, por poner un nombre, donde la Constitución habla que nuestra sociedad está basada sobre el derecho a la familia. De momento, la única respuesta que ha dado la maestra a los señalamientos en su contra la hizo al diario Acento, mismo que anteriormente publicó un extenso artículo en su defensa. En este nuevo escrito, Lauristelli desmiente los argumentos con los que ha sido atacada. Afirma que efectivamente les había enviado a los alumnos un enlace para analizar poemas antes seleccionados por ella, pero algunos estudiantes, al parecer, no siguieron las instrucciones. Asegura que los poemas a los que estos tuvieron acceso no pueden ser catalogados como eróticos, aunque podrían tener alusiones eróticas. Sobre el poema Prostituto de Infancia, que se coló en las redes sociales, dijo no conocerlo. Según la maestra, se han manipulado y tergiversado los hechos, que no expuso a los estudiantes y no hacía nada sin autorización de los padres. Alude que los ataques en su contra no son nuevos. Lo acontecido en el Babeque es solo uno de tantos escándalos que empañan la educación dominicana, donde el historial de abuso de confianza, violación a la integridad psicológica de los estudiantes por parte de sus superiores, nos planta ante la pregunta: ¿estamos haciendo las cosas bien o vamos de mal en peor?